Yo sé que esta pregunta siempre como que está presente con respecto a la guerra de Ucrania y el A-10. La típica es que, bueno, como se planifica retirar a la mayoría de los A-10 Thunderbolt, ¿serían estas aeronaves útiles a las Fuerzas Armadas de Ucrania? ¿O serían las defensas aéreas rusas demasiado efectivas? ¿Podría el A-10 operar en este entorno tan contestado o incluso hacer supresión de defensa aérea? Y la verdad es que siempre me ha parecido gracioso el nivel de fascinación que se asocia con el A-10. En 1991, en la Guerra del Golfo, el A-10 entró en campaña una semana después de que Estados Unidos había logrado la superioridad aérea sobre Irak. Aún así, la flota de A-10 terminó con un porcentaje de bajas de por ahí del 50% de todas las bajas de combate del USAF. O sea que, para que lo dimensionen, el A-10 entró cuando no había fuerza aérea enemiga y fue el avión con cerca del 50% de bajas, añadiendo al AC-130, al B-52, al F-111, al F-111F, al F-15C, F-15E, F-16, F-4, o A-10. ¿Ya? Entonces, la situación era tan mala que tenían que restringir la operación de la 10 a lo que ellos determinaron como zonas relativamente seguras, cerca de la frontera iraquí, como explicó el comandante del US CENTCOM. Em, entonces, lo que él dijo fue que mostró que el cañón tenía utilidad, que siempre se supo, pero que no era el principal asesino de tanques en el A-10. El principal asesino de tanques era el Maverick, el AGM-65 de imagen infrarroja. Ese era el arma antitanque, que era utilizado por los A-10 y por los F-16 de forma muy efectiva en lugares como Kafji. El otro problema es que la 10 era vulnerable a impactos porque su velocidad es lenta en comparación a todo el resto de aviones. Y la verdad es que recibían muchos impactos terrestres. Y para ser bien francos, sacaban el A-10 de zonas que eran donde se supone que estaba operando la Guardia Republicana. Y lo utilizaban en zonas donde estaban los menos formidables, ¿cierto? Reservistas y conscriptos iraquíes. Entonces era una línea del frente con una fuerza que le permitía operar mejor. Y en ese caso se usaban los F-16 para atacar a tierra cuando habían unidades de la Guardia Republicana que eran más competentes. ¿Y en qué punto se hizo esto? Y era que en algún punto tenían alrededor de 14 a 10 que se estaban ahí tomando sol en la rampa, que habían sido reparados por el daño de combate y se perdieron 2 a 10 en un día, el 15 de febrero. Y ahí fue cuando el comandante del CENTCOM dijo ya es suficiente con esto y empezaron a atacar directamente a las unidades de defensa aérea terrestre de la Guardia Republicana. Ese comandante se llamaba Chuck Horner y esta conversación fue publicada en la revista Air Force Magazine en 1991. Entonces, de nuevo, para que lo tengan así como súper en consideración, todo esto pasó en un entorno de superioridad aérea donde los SAM iraquí estaban severamente degradados. Y eso fue hace 30 años atrás. Obviamente los SAM se han puesto mucho más letales y el A-10 no tanto. Bueno, en realidad sí se ha puesto más letal, pero no más superviviente relativamente hablando. El, Además que la proliferación de los SAM modernos hace que los ataques a bajo nivel sean bastante suicidas, especialmente si es una aeronave lenta como el A-10. Y es cuestión de ver las pérdidas que tienen los rusos y los ucranianos cuando utilizan Sukhoi 25 y hasta Sukhoi 34. O sea, hablamos de el 66% de todas las pérdidas documentadas por la Fuerza Aérea. Entonces, el Sukhoi 24, 25 y en cierta parte el Sukhoi 34 han sido utilizados en ataques de baja altitud en la línea del frente desde que comienza la invasión, ¿cierto? Lo que resultó en una alta tasa de bajas. Y es la razón por qué 10 meses después del conflicto
se empezaron a utilizar las bombas PGM FAB-500 desde mucha distancia, ¿cierto? 60, 70 kilómetros, y no hizo más que incrementar ese número hasta que eventualmente igual como que bajó un poquito. Y de hecho fue la primera vez que Rusia transicionó al bombardeo de, comillas, precisión de standoff, o sea, de larga distancia, o distancia lo suficientemente grande como para no recibir fuego de vuelta. Aún así, y a pesar de esto, ocasionalmente algún avión de ataque sucumbe a los SAM ucranianos de largo alcance, como Patriot. Pero aún así, de todas formas, la tasa de baja ya no es tan grande como ocurría con esos bombardeos de baja altitud, donde se expone el avión al enemigo por un periodo de tiempo más grande, así como también se expande o se vuelve más ancho el abanico de amenazas que se vuelven presentes, porque a bajo nivel ya tienes que añadir manpads y chorats. La Fuerza Aérea Ucraniana igual también hacía estos ataques de bajo nivel, principalmente desde los Sukhoi 24 y los Sukhoi 25, pero dejaron de hacerlo porque ya la tasa de pérdida era insostenible. Y además, la gran densidad de SAM rusos dentro de la línea del frente significativamente incrementó el riesgo de que cualquier aeronave no furtiva, incluyendo por ejemplo a los F-16, permitiera que operaran en alta altitud, que es la solución a lo que estoy hablando recién de los SAM de corto alcance. Y entonces imaginemos un avión lento y volando alto, expuesto a los SAM de largo alcance, expuesto a los misiles como el R-37. Ya las tácticas de Boom and Zoom, ya así como para los War Thunder, no es algo que uno pueda replicar en una 10. No, no es la misma clase de efectividad. El A10 no te va a poder hacer un split S y salir volando a 500 nudos. No, va a salir volando a 200, 300. No va a poder sobrevivir tanto. Si el A10 no era relevante, ni siquiera en un entorno moderado de SAM, hace 30 años, como evidenció la Guerra del Golfo, hoy en día no serían más que una práctica de blancos para los operadores SAM rusos y para los cazas. Y la fuerza ucraniana sabe esto bastante bien, y es la razón por la cual no estaban interesados, a pesar de la desesperada necesidad de tener un inventario más grande de aeronaves. Lamentablemente muchas personas aún no superan esta fase adolescente del hype y nostalgia que rodea a la 10.